Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. Voy a compartir pantalla. Ay. ¿Me indican si ya se ve bien ahí? ¿Sí? ¿Sí está bien? Porque creo que ya estoy perdiendo un poquito el tiempo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Hola Elizabeth, tienes dos Uy. opciones, compartir pantalla o la presentación subida, tienes las dos ahora mismo. Es que ¿Quieres quiero que prefieres? compartir mi pantalla, sí. Vale, vuelve a compartir que la ponemos en pantalla entonces. Pero le doy compartir, es Compartir, pantalla, sí. ¿verdad? Sí. Pero no se ve mi PowerPoint. Ah, ya está. Listo, perdón. Listo, ahora sí. Una disculpa a todos. Bien, muchas gracias por la presentación y también agradezco este espacio que nos brindan para presentar esta investigación. Yo, como bien lo dijeron, voy a presentarles el tema, una adaptabilidad arquitectónica hospitalaria, el desafío pospandemia en México. ¿Y por qué quiero introducirlos con este cuestionamiento? ¿Por qué es el desafío pospandemia una adaptabilidad arquitectónica? Pues vamos a retomar un poquito de lo que fue la pandemia de COVID-19 en México. Lo que hizo México fue implementar, y como varios otros países, el programa emergente de reconversión hospitalaria. Este se basó primordialmente en 3 fases. La primera fue la ocupación total de camas disponibles de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Evidentemente, por el desconocimiento del virus, algunos servicios se suspendieron. Posteriormente, al ya sobrepasar la capacidad estas unidades de cuidados intensivos, se procedió a la segunda fase, que fue la reubicación de los pacientes críticos a una terapia intermedia, a una terapia intensiva. Lo mismo sucedió que la fase 1, al tener una sobrecarga, una ocupación mayor, pues empezamos a utilizar otras áreas de hospitalización, otras áreas de los hospitales, y cuando ya no tuvimos más hacia dónde poder ocupar espacios para la atención médica, pues pasamos a la fase 3, que fue la adecuación de áreas exteriores de estos hospitales, y si bien de estas unidades que sí las tenían, ¿no? Cuando no tenían estas áreas para ocuparse, lo que hicieron fue la adecuación de edificaciones de otro género, como fue el Centro de Convenciones Banamex o un autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, aquí es donde viene el cuestionamiento. ¿Realmente estamos gestionando la adaptabilidad arquitectónica dentro de los hospitales? Y es que esto proviene de una situación hospitalaria en México. Como podrán observar en las gráficas, pues el sector privado es el que mayormente ocupa la gran cantidad de hospitales en México. Tenemos alrededor del 33% de hospitales del sector público. ¿Esto por qué es relevante? Porque México durante la pandemia se apoyó primordialmente en este sector, en el sector público. Entonces, de entrada ya teníamos aquí una desventaja de que teníamos menos unidades hospitalarias que el sector privado. Posteriormente, aunque sean menores al sector privado, eso no quiere decir que no correspondan o que no tengan la capacidad. Entonces, de primera instancia no podíamos irnos a criticar este punto. Entonces, dentro de este 33%, lo que observamos es en la gráfica superior derecha, es que todos estos tienen una antigüedad mayor a 30 años, de 20 a 30 años. Su gestión de construcción fue alrededor del periodo de 1949 al año 2000. Entonces sí contábamos con unidades hospitalarias, pero además estas ya tienen años de antigüedad como tal, ¿no? Entonces también teníamos que evaluar si realmente las condiciones físicas y la estructura funcional correspondiente a su configuración espacial correspondía a las necesidades que nos estábamos enfrentando. Otro factor importante a evaluar durante esta pandemia para conocer si realmente se podían adaptar los hospitales era que la pandemia requería de atención médica de alta especialidad, es decir, a partir de un tercer nivel en adelante.
Entonces, como pueden observar, de la cantidad de hospitales que tiene México, la mayoría pertenecen a hospitales generales de segundo nivel, es decir, además de ser una atención médica general y no especializada, también son de menor capacidad. Entonces, todo esto llevó por eso a que en un principio la pandemia nos sorprendiera como país y que tuviéramos que actuar con un programa emergente como fue la reconversión hospitalaria. Además, en el año del 2019 teníamos alrededor de 134 hospitales en proceso de construcción o abandonados o terminados o intermitentes. Por lo cual, en la gráfica superior derecha lo que observamos es que también hubo un descenso en la gestión y construcción de los hospitales en México. Ya no hemos construido la misma cantidad de hospitales, no hemos ido al mismo ritmo e incluso no nos hemos cuestionado si realmente requerimos de más hospitales o no. Por lo tanto, se vio evidentemente durante la pandemia que de los 134 hospitales que estaban abandonados o en proceso, se aceleró su construcción, se terminaron para adecuar a la atención de COVID-19 y se terminaron 51 hospitales de estos 134 para poder atender la emergencia. Todo esto radica desde la problemática, evidentemente, en el aspecto económico, normativo y, en consecuencia, arquitectónico. Pero esto, a su vez, hace el problema más grande. ¿Por qué? Pues México tiene un bajo monto de inversión. Nosotros alrededor, en comparación con otros países, destinamos del 2.7% al 3.1% del Producto Interno Bruto, que en comparación con servicios de atención médica de otros países que se encuentran a la cabeza, estamos hablando de una Alemania o Japón, Estados Unidos, pues sí estamos muy por debajo. Entonces, las unidades con este bajo monto de inversión evidentemente se vuelven obsoletas. Los procesos de adecuación y remodelación son lentos porque no tenemos esa gran cantidad monetaria para poderlos adecuar. Y entonces es un foco de atención esto, porque si no los podemos adecuar inclusive para la situación emergente, esto radica desde que no podemos adecuarlos tampoco en las necesidades ordinarias. Entonces, esto se va haciendo una madeja, una problemática enorme. Al no tener ese monto de inversión, pues la normativa está estancada. No hay tampoco de la parte legal quien nos impulse a crear nuevas propuestas, a gestionar otro tipo de edificaciones en el sector hospitalario, y tampoco hay actualizaciones para que estos se puedan adecuar. Finalmente, pues en la parte arquitectónica es donde repercute todas estas problemáticas, porque la tipología no responde a las verdaderas necesidades, las circulaciones o espacios son ya reducidos con el paso del tiempo, porque perdemos de vista que las estructuras sociales o la tecnología o las enfermedades van cambiando. Entonces, impacta meramente en el aspecto social, generando aglomeraciones, tiempos prolongados en la atención médica, y esto, al no tener los espacios suficientes o que son deficientes, pues empezamos a salirnos en el aspecto urbano, es decir, hay un deterioro del equipamiento, hay obstrucción de vialidades, empezamos a tener deterioro del equipamiento urbano. Y evidentemente, al tener una mayor capacidad y que no está correctamente gestionada, pues el impacto es meramente ambiental. ¿Por qué? Porque estamos generando una gran huella de carbono. Por otra parte, para considerar la adaptabilidad, nosotros podríamos quedar en la investigación, pues cerrados y ser erráticos en la parte arquitectónica. Sin embargo, dentro de esta investigación me di a la tarea también de entrevistar a un grupo de médicos especialistas. ¿Cuál es su percepción de su lugar de trabajo? Porque si bien ellos son los que están ahí las 24 horas del día, incluso hay que mencionar que el hospital pues trabaja los 365 días del año y está constantemente funcionando. Entonces, ¿en qué momento hay una adecuación? ¿En qué momento hay un cambio? ¿Cómo lo perciben ellos? Y en conclusión fue de estas entrevistas que ellos perciben los espacios que no cuentan con las dimensiones adecuadas, son reducidos e incluso están en contra de una estandarización, es decir, ellos perciben que todos los espacios son iguales, aunque no sea la misma función, pero son súper reducidos y no pueden trabajar correctamente. El sistema triage, que se manejó muchísimo para el COVID-19, pues es meramente un sistema, un protocolo, un procedimiento, y no tienen los espacios necesarios para llevar la correcta evaluación. Entonces,
La reconversión hospitalaria para ellos no fue algo de gran impacto, no fue algo novedoso, sorprendente, para ellos fue simplemente algo necesario, porque al final del día ellos tuvieron que adecuarse para poder atender y salvar la mayor cantidad de vidas. Y con esto entonces, pues hacemos referencia, ¿qué es la adaptabilidad interna de un servicio médico? ¿Qué es lo que nos estamos refiriendo como arquitectos? Realmente, ¿dónde buscamos esa adaptabilidad? ¿En la normativa, en lo monetario, en el diseño? ¿Dónde es? Si de primera instancia en una situación emergente el primer servicio de atención que está de la mano o en contacto con nosotros es el servicio de urgencias, entonces esos espacios que contiene el servicio de urgencias, ¿qué características tiene para poderlas encontrar en otros espacios, para lograr la adaptabilidad dentro de otros servicios de atención que se suspenden durante la emergencia? Como les comentaba al inicio de la fase 1 de la reconversión, se suspendieron algunas consultorios, se suspendieron algunos laboratorios. Entonces, si no vamos a utilizar esos espacios, ¿por qué esos espacios no se pueden adaptar en alguno de estos que contiene el área de urgencias? Se exploró precisamente que si solo dentro de la adaptabilidad necesitamos de primera instancia que el otro espacio sea homólogo en sus dimensiones, es decir, un consultorio pudiera convertirse en un cuarto de choque o de reanimación de urgencias, y si solo teniendo las dimensiones, con esto podríamos lograr la adaptabilidad. Empezamos a observar que tenemos las dimensiones porque puede caber el mismo mobiliario que necesitamos de urgencias, pero no contamos con el mismo mobiliario. Y además, después de contar con el mismo mobiliario, tenemos las mismas instalaciones, entonces realmente estamos empezando a observar que tenemos una adaptabilidad básica de un escalón, de un solo nivel. ¿Qué pasa si ahora pensamos si un consultorio se puede transformar realmente en una zona de hospitalización? ¿Cuántas camas nos cabría en ese consultorio? ¿1, 3, 6? ¿Cuántas realmente nos deben de caber? Y si también cuenta con las instalaciones, con las tomas de conexiones necesarias para lograr esto. Entonces, realmente lo que se observó durante la pandemia y que puso totalmente en evidencia es que la adaptabilidad interna solo se logra dentro de los espacios amplios e indefinidos y donde el mobiliario tiene un fácil desmontaje, como las salas de espera o los vestíbulos o alguna otra área que realmente no utilizamos o bodegas. ¿Por qué? Porque no percibimos esa característica o esa cualidad de adaptabilidad desde el diseño original. No consideramos prospectar que en algún futuro no necesariamente el espacio puede cambiar para tener una situación emergente, sino también para cambiar, modificar el espacio ante las necesidades que se van transformando a lo largo del tiempo. Y entonces, como les mencionaba anteriormente, la normatividad, ¿qué nos está refiriendo? ¿Qué nos está diciendo para que nosotros como arquitectos tengamos una guía? Si hablamos de la guía para el diseño de planes de la Organización Panamericana de la Salud, pues sí plantea estrategias para la continuidad de la unidad posterior al desastre, es decir, que sí considera que las actividades de salud, o sea, el hospital, a pesar del desastre, continúe, que brinde sus servicios. ¿Cómo lo hace? Recomendando la conversión de espacios como auditorios, aulas de clase, cafeterías y otros ambientes no esenciales. Si bien observamos durante la pandemia, todos los espacios son esenciales. Los suspendimos bien por la ignorancia de la pandemia, por el desconocimiento de este virus, pero lo ideal era que funcionara tanto para COVID como para continuar atendiendo las enfermedades crónicas degenerativas. Sin embargo, no se logró. Entonces, por otro lado, también es cuestionarse si todos los hospitales cuentan con auditorios, aulas de clase, cafeterías y qué capacidad tienen estos espacios para realmente considerarlos para una adaptabilidad arquitectónica. Entonces, esta guía realmente se queda en una recomendación general. Si vemos otro programa, otro proyecto que es el proyecto Esfera de la Cruz Roja, pues también se trata de acciones humanitarias, lo cual es promover el saneamiento e higiene después del desastre, recomienda la construcción de estructuras temporales, estos anexos como los que se visualizaron durante la pandemia de COVID-19, sin embargo, pues no explica cómo. Y además estamos ya entrando en otro ámbito, es decir, la utilización del espacio público. Con esto, entonces, no hay una recomendación en la materia arquitectónica como tal. El único programa
el Hospital Seguro, que sí habla de esta materia arquitectónica, es esto. El Hospital Seguro sí habla de la flexibilidad, sí habla de un intento de modulación, sí habla de espacios multipropósitos, ya se adentra un poquito más en la materia arquitectónica. ¿Cuál es su contra o podría decir un poquito de deficiencia o límites de este programa? Que al considerar estas características pareciera que es nada más para la gestión de nuevas unidades. Nos hace falta mucho considerar estas cualidades, observarlas o identificarlas dentro de una construcción ya previamente realizada. Y más si estamos contando con edificaciones que ya tienen más de 20 o 30 años de antigüedad. Entonces, hablar de una flexibilidad, hablar de una multifuncionalidad e incluso hoy en día ya se está anexando la reversibilidad, que es la reutilización de los recursos, la reutilización del espacio. ¿Cómo vamos a lograr eso si realmente no explican cómo vamos a lograr esos cambios y no llegar a una remodelación o a un cambio drástico? Esto fue por eso lo que nos llevó precisamente a que en México mejor se optó por modificar, por adecuar un espacio, un edificio de otro género a que lo hiciéramos dentro de los hospitales, porque realmente los hospitales no nos ofrecían este posible cambio. Entonces, lograr la adaptabilidad arquitectónica ha sido en México el principal desafío, una, por la antigüedad, dos, porque la normativa no está actualizada, no se actualiza, tres, el bajo monto de inversión, realmente no hay propuestas que se gestionen y de las propuestas que hay o estos programas pues se reducen o se limitan en simples recomendaciones, no son lineamientos fuertes que nos indiquen realmente cómo debiéramos gestionar, diseñar un hospital para que pueda enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Eso es en materia de situaciones emergentes. Si lo evaluamos dentro de la normatividad como los principios básicos o criterios de diseño, sí hay una intención de algunas características de adaptabilidad, como son la estandarización, como son la flexibilidad. Sin embargo, como no están bien explicadas en materia arquitectónica, para qué me sirve tener espacios homólogos, pues la normatividad en criterios de diseño queda sujeta a la interpretación de los especialistas. Si el arquitecto no tiene el conocimiento de lo que es las características de una adaptabilidad arquitectónica, pues va a seguir construyendo hospitales únicos en su tipo o tipos de algún modelo de hace 20, 30 años. Entonces, la baja nula intervención en materia arquitectónica forza a desarrollar las actividades sanitarias fuera de los espacios hospitalarios, en espacios independientes y sin ninguna relación. Entonces, ¿de qué sirve tener una gestión normativa rigurosa en materia sanitaria si en las situaciones emergentes, pues realmente lo que importa es salvar vidas y estamos perdiendo de vista todos estos criterios de saneamiento? Entonces, como conclusión, yo lo que les puedo decir, esta es una investigación muy amplia que conlleva de primera instancia qué tenemos en nuestros países como el sector hospitalario y por otro lado, qué significa la adaptabilidad arquitectónica. Pues actualmente el concepto de adaptabilidad se relaciona con el término de ocupar, reubicar y trasladar y no como la acción o efecto de transformar un objeto o el espacio, es decir, estamos mirando o estamos interpretando la adaptabilidad arquitectónica solo como ese espacio libre de elementos estructurales, ese espacio indefinido, ese espacio que nos sobra o ese espacio que simplemente podemos limpiar, quitar el mobiliario y poder introducir lo que necesitamos. Estamos perdiendo de vista que la adaptabilidad arquitectónica es un enfoque mayor, es un enfoque donde tenemos que visualizar incluso desde el momento de la gestión del hospital, qué es lo que estamos promoviendo, cuál va a ser su espacio homólogo para que el día de mañana se pueda modificar y pueda incrementarse esa capacidad. Estamos recomendando cualidades de reutilizar y reciclar, sin embargo, pues no lo estamos implementando ni en la normativa ni en ningún otro punto desde el inicio, por lo cual hay un desfase temporal desde la construcción, la gestión y mucho más en el procedimiento. Eso es realmente lo que
para nuestra investigación significó la adaptabilidad arquitectónica. Les agradezco mucho. Les dejo mis contactos por si alguien tiene un comentario, una observación o quisiera profundizar en el tema. Muchas gracias.